Bienvenido al módulo 1, Cálculo del lente de contacto. En esta clase hablaremos de por qué este cálculo es tan importante, para qué sirve realmente y en qué situaciones debe aplicarse. No vamos a hacer números todavía, eso lo veremos más adelante, con una herramienta digital que simplifica todo el proceso. Hoy entenderás la lógica, la razón y la utilidad detrás del cálculo. Cuando hablamos de adaptar una graduación de armazón a una graduación de lente de contacto, nos referimos a trasladar la corrección visual desde un punto más alejado del ojo, el lente de armazón, a un punto mucho más cercano, la superficie del ojo mismo. Y aunque parezca un cambio mínimo, esta diferencia de distancia modifica la potencia real que el ojo necesita para ver nítido. Por eso el cálculo del lente de contacto no se trata de un simple copiar y pegar la graduación de los lentes, sino de ajustar esa graduación para que funcione correctamente cuando el lente se coloca directamente sobre la córnea. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hacerlo correctamente? Porque si el cálculo no se realiza, aunque el paciente tenga la misma graduación que usa en armazón, la visión puede resultar borrosa, con una ligera sensación de desequilibrio o fatiga visual. Esto sucede especialmente en graduaciones más altas, donde una diferencia pequeña en la distancia puede representar varios puntos de visión menos. Por ejemplo, en graduaciones bajas, como una miopía de 1 o 2 dioptrías, la diferencia puede ser mínima o incluso imperceptible. Pero cuando se trata de graduaciones más altas, por ejemplo de 5 dioptrías en adelante, esa diferencia ya no es despreciable. Y si no se hace el cálculo, el paciente podría no alcanzar su mejor agudeza visual, o sentir que el lente de contacto no le acomoda igual que sus lentes. Así que este cálculo tiene una finalidad muy concreta: garantizar que la corrección óptica sea precisa en el punto donde realmente se coloca el lente. Cuando el lente está sobre el ojo, ya no hay aire ni espacio entre la lente y la córnea, y eso altera cómo se comporta la luz al entrar. Por eso, la potencia efectiva cambia, y el cálculo permite compensar exactamente esa diferencia. También es importante saber cuándo sí es necesario hacer este ajuste y cuándo no lo es. No todos los casos requieren un cambio. En graduaciones bajas, por debajo de más o menos 4 dioptrías, la diferencia suele ser tan pequeña que no siempre vale la pena modificarla. En esos casos, la mayoría de los profesionales opta por mantener la misma graduación para el lente de contacto. En cambio, en graduaciones altas, especialmente en miopías de 5, 6 o más dioptrías, el cambio es muy notorio. En esos casos el cálculo es esencial, porque si no se ajusta, el paciente verá más borroso de lo que debería. También hay que considerarlo en hipermetropías altas, donde el lente de contacto se acerca al ojo y la potencia necesaria aumenta. Si no se ajusta correctamente, el paciente puede sentir visión forzada o inestable. Ahora, ¿cuándo aplicamos este cálculo en la práctica diaria? Existen 3 situaciones principales: cuando el paciente trae una receta de lentes de armazón y quiere usar lentes de contacto. En ese caso, debes adaptar la graduación para que sea efectiva sobre la córnea. Cuando el paciente no tiene receta, pero trae sus lentes puestos y deseas convertir esa graduación del armazón a lente de contacto. Aquí también es necesario hacer la corrección porque los lentes fueron diseñados para estar a cierta distancia del ojo. Y la tercera, cuando tú mismo realizas el examen visual. Incluso si obtuviste la graduación final con un foróptor o con caja de pruebas, esa graduación está calculada para montura o gafa. Si el paciente va a usar lentes de contacto, también en ese caso debes aplicar el ajuste correspondiente. No hacer este cálculo puede parecer algo menor, pero tiene consecuencias clínicas y comerciales. El paciente puede decir que ve bien, pero no perfecto. Puede sentir que los lentes de contacto no se ajustan igual que sus gafas. O puede experimentar molestias visuales leves que lo hagan desistir del uso del lente. Todo eso puede evitarse si se hace el ajuste adecuado desde el principio. La técnica formal de cálculo existe para mantener la coherencia entre ambos planos ópticos,
el plano del armazón y el plano del ojo. No se trata de una fórmula complicada, sino de una corrección de distancia que depende de la potencia original del lente. A mayor potencia, mayor diferencia. Y por eso los cálculos se vuelven más relevantes conforme aumenta la graduación. En resumen, el cálculo del lente de contacto tiene 3 propósitos esenciales. Primero, garantizar que la potencia óptica sea efectiva sobre la córnea. Segundo, mantener la calidad visual del paciente en su máximo nivel. Y tercero, asegurar que la experiencia visual con lentes de contacto sea igual o mejor que con los lentes de armazón. En la siguiente clase aprenderás cómo realizar este mismo cálculo de manera fácil, rápida y automatizada, usando herramientas modernas que te permiten obtener resultados exactos sin necesidad de memorizar fórmulas ni hacer operaciones manuales. Ahí verás cómo estas herramientas aplican automáticamente los principios que acabamos de explicar y te muestran en segundos la graduación ideal para el lente de contacto de cada paciente. Por ahora, quédate con la idea principal. El cálculo no es una formalidad matemática, es una herramienta de precisión profesional. Es la diferencia entre adaptar un lente que funciona y adaptar un lente que realmente da resultados. Nos vemos en la siguiente clase, donde aprenderás cómo hacerlo de forma automática y sin complicaciones.